Hola, ¿qué tal? Soy Karen Santamaría y les doy la más cordial bienvenida a Periodistas. Gracias por el espacio que nos permite compartir en su hogar con usted. Vamos a ver a nuestros invitados de esta semana. Cuando hablamos de delincuencia juvenil, cuando hablamos de crímenes por la cultura del narco, cuando hablamos de jóvenes desviados, de sociedad que se droga, etcétera, muchas veces no dimensionamos el impacto que tiene esto en nuestras vidas y en el futuro de nuestros hijos. Estuve en Guatemala, en Ciudad de Guatemala, en donde los Maras 18 y la Mara Salvatrucha han crecido y se han fortalecido de tal forma que ahora el turismo se ve seriamente afectado. En el lugar donde estemos, a todos nos puede pasar de todo. Hay que tener esa dimensión, esa previsión, esa sensatez de ver que realmente todos somos parte de una problemática social. Aquí tiene un ejemplo. Vámonos hasta Guatemala. Bueno, yo crecí en una iglesia, toda mi familia es cristiana y poco a poco me fui perdiendo con otras compañías, malas compañías, claro, y poco a poco fui conociendo a las maras de allá, cómo eran allá, y de niños crecimos todos. Aquí es muy diferente, aquí no hay respeto. Allá el barrio son muy unidos entre ellos, tienen bastante respeto, no como aquí. Aquí no, la palabra respeto aquí en Guatemala no existe para las maras, no existe. Aquí agarran a su mamá, agarran a la abuela, agarran a la hija, agarran a la suegra, a todos. Aquí les vale madre, como dicen. Allá en Estados Unidos no hacen eso. Allá hay una cosa que le ponen una luz verde. A la persona que le falta el respeto a su madre, se le da la luz verde. ¿Qué pasa cuando le da la luz verde? Le quitan la vida. Porque así son las reglas de allá. Las pintas allá son corridas por los latinos. La pinta es una cárcel, es una correccional de mayores. Ahí ya estás haciendo 5 años a vida. Ahí no haces menos de 5 años. Esas pintas son bastante estrictas también con los latinos porque allá se pelean, no se pelean entre latinos, allá se pelean entre razas, son negros, blancos, chinos y latinos. Por eso es que son muy unidos allá en Estados Unidos, porque se pelean con las otras razas, no se pelean entre ellos. Aquí no hay otra raza, aquí solo somos latinos, por eso es que ellos se dan duro aquí, entre latinos. No saben ese respeto, no saben ese boundary, no tienen límite, no tienen línea, no tienen a quién fregar, en otras palabras. Por ejemplo, allá es la mafia, son los carnales, son la Mexican Mafia, Italian Mafia, Russian Mafia, pero más la mexicana. Mexican Mafia, ellos corren la cocaína de Colombia la traen hasta México, México hasta Estados Unidos. Ellos se encargan de distribuir eso por las maras. La mara más grande de allá es la 18 y la Mara Salvatrucha. Con ellos tienen bastante territorio, tienen territorio bárbaro allá. Con eso ellos bajan y les distribuyen las drogas a ellos. Ellos van y las distribuyen a las calles. Pero ellos tienen que pagar renta, es lo que se llama ahí. Por darle mercancía, ellos tienen que pagarle a los carnales, los que hacen vida, los que son de la mafia, prácticamente todos los que están por vida en las cárceles. Y son gente poderosa, con palabra, con respeto. Desde pequeño me fueron torciendo. Desde pequeño, de la edad de 12 años, yo empecé a entrar en la cárcel. 1 mes, 2 meses. Ya con el crimen ya empecé a hacer más tiempo. 6 meses.
un año, año y medio. Y cuando yo entré ahí, como yo ya era de barrio y todo, ya conocía bastante gente que ya estaba en la calle, que conocía en la calle y ya estaba torcida. Entonces ellos me ayudaron a mí, me levantaron, me ayudaban. Necesitaba cualquier cosa, solo tenía que decir qué necesitaba y ahí estaba. Entonces así fue creciendo, como yo caía tal vez 6 meses afuera, 6 meses adentro. 6 meses afuera, 6 meses adentro. Por varios años, como del 96 al 2000. Yo empecé a vender cuando tenía 14 años, yo me independicé de mi mamá. Yo ya no viví con mi mamá. Yo me independicé de muy chavalito. Empecé a vender con mis cuates y vendíamos y poquito dinero. De morrito, sí, poquito. 100, $200. Cuando fui conociendo más gente, me fui metiendo más en el hoyo. Fue cuando empecé a conocer más gente. Más cantidad de droga, más dinero. Poco a poco fui a conocer más gente que tenía bastante plata. Y así, bastante de ellos, bastante de mis clientes eran doctores, eran abogados, eran jueces, eran arquitectos. Yo conozco, eran rock and roll bands, o sea, de esos rockeros. Bastante gente que lo mira a uno en la calle y nada que ver. Y son los más adictos que hay en el mundo. Me vi como una oportunidad cuando regresé. Mi plan era de estar 3 semanas aquí y regresarme a Estados Unidos. Pero yo tengo una opción aquí. Si yo regreso, yo vuelvo a torcer, quiera o no quiera. Allá la policía me conoce, allá me conocen. Solo me miran, venga para acá y otra vez el bote. Si paro en el mismo estado. Tengo oportunidad en otro estado, pero lo mismo va a ser con migración. Ese va a ser el problema. Porque migración ya es mundial, ya es todo Estados Unidos, cualquier estado donde yo esté, pues ahí es donde empieza el problema. Antes, cuando yo estaba en Estados Unidos, yo vivía siempre cada 5 minutos watching my back, cuidándome las espaldas. O era porque alguien me debía mucho dinero y solo por tronarme para no pagarme, o era porque la policía, o era porque enemigos, ¿verdad? Otras malas, envidia. Siempre hay envidia. Play haters. Ahora aquí vivo un poco más tranquilo, ¿verdad? Ya no tengo que andar así para cada 5 minutos a ver quién me va a querer tronar. Ya no vivo así. Vivo más sencillo y un poco más duro. Que la verdad no me gusta. No me acostumbro. Pero le tengo que echar ganas, tengo que ser fuerte. Para que algún día tal vez regresaré, o legal o ilegalmente, pero hacer algo diferente y honradamente. Porque eso sí, la vida sí me ha enseñado que la vida fácil, así como viene, así se va. Otro de los temas que nos gusta abordar en periodismo es sobre la economía, sobre este dinamismo. Si México quiere integrarse y recuperar muchos escaños que no ha tenido en su economía con el potencial que tiene, bueno, pues consideramos nuestra obligación manifestar algunas áreas y dar a conocer algún tipo de economías que posiblemente no se conozcan a fondo. No quiero decir que todo el mundo aquí es ignorante en lo absoluto, con todo mi respeto, en lo absoluto, pero hay muchos temas que uno mismo se sorprende después de conocerlos y escudriñar un poco. Uno de estos temas es la cultura de las maquiladoras. La cultura de la maquila parece ser una solución inmediata a un problema inmediato de crisis en un estado o en una ciudad. Eugenio Baeza Fares es uno de los empresarios más destacados de México. Él fue presidente municipal de la ciudad de Chihuahua y sobre todo nos puede hablar con mucho conocimiento de causa de esta evolución de la cultura de maquilas en un estado como Chihuahua, que no se sabe a ciencia cierta si crece horizontal o verticalmente, pero está creciendo y con cosas muy positivas. No obstante, la maquila no siempre es el mejor modelo. Chihuahua por ahí en los
50 era vamos, era un Monterrey, por ponerlo de alguna manera. Fíjate que en los 50 teníamos una cervecería, teníamos Teléfonos de México, teníamos Ferrocarriles Chihuahua al Pacífico, teníamos Bosques de Chihuahua, teníamos Celulosa, teníamos 4 bancos, uno de ellos el más grande de México, compañías aseguradoras muy importantes, fundidoras, una acerera, una cementera. Vamos, Chihuahua estaba verdaderamente pujante en los años 50. Es una pena que el líder que teníamos empresarial, pues tuvo un conflicto y fue asesinado, ¿verdad? Murió don Eloy Ballina. Y bueno, esto se empezó a poner más complicado. Estaban muy jóvenes sus hijos, su familia. Pero la realidad, lo que lo complicó fue que vinieron cambios muy importantes en el gobierno federal, en donde se empezó a aplicar una ley que de una manera u otra nos ha hecho mucho daño, nos hizo mucho daño, que fue la repartición de tierras, que finalmente fue uno de los conflictos que inició la Revolución Mexicana. ¿Eso a qué le pegó? Pues le pegó al tema de la ganadería, muy duro, y le pegó al tema de la industria maderera. Chihuahua tiene, como tú has de saber, el 35% del macizo maderal de México. Es claro que la producción de madera en Chihuahua era una parte tremendamente importante. Aquí se afectaron 500,000 hectáreas. Se expropiaron, ¿no? Se expropió el Chepe, se expropiaron los bancos. Vamos, los negocios que Chihuahua tenía en sus ciclos financieros fueron mermándose. Te puedo decir que Chihuahua, después de ese cambio, creció de 120,000 hectáreas de riego a 1,200,000 hectáreas. De ser un estado pues que no producíamos ni siquiera lo que nos comíamos, a ser el primer productor de manzanas, el primer productor de nueces, el primer productor de chile verde, el primer productor de maíz amarillo, el primer productor de algodón, el primer productor el tercer lugar en México de frijol, el primer productor de avena y alfalfa forrajera, y bueno, pues si te sigo platicando de esto, el primer productor de becerros, etcétera, ¿no? Chihuahua se convirtió en un estado altamente productivo, siendo que somos un desierto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque teníamos mucha agua subterránea. No se perforaban los pozos, porque si tú perforabas un pozo y sacabas agua, el nivel de agostadero, o sea, tu capacidad para tener animales en una hectárea, se incrementaba radicalmente y entonces te invadían. Entonces nadie quería sacar agua, ¿verdad? Nadie quería hacer más productivos sus terrenos. El día de hoy el campo de Chihuahua crece al 19% anual compuesto. Es un crecimiento muy importante. Hasta que llegamos a un punto en el que empezamos a importar un mundo de gente, como estamos en este momento, y que sería un grave error volver a hacerlo. En términos sociales sucedió que contratamos a las mujeres. En una sociedad latina, la piedra angular de la familia es la mamá. Y por angular, te estoy hablando de angular, si pones el arco y no le pones la piedra angular, pues se cae. ¿Qué hicimos con la mujer? Pues le dimos trabajo, la sacamos de su casa, ¿no? Y dejó a sus hijos solos. ¿Por qué no nos pasó antes los problemas de la descomposición del tejido social? Porque había abuela en la casa. La abuela crió a muchos nietos. Pero después de 40 años tenemos hija maquiladora, abuela maquiladora y nieta maquiladora, ¿no? ¿Cuál es la verdadera libertad de la mujer? La verdadera libertad de la mujer es el empleo. La verdadera libertad de la mujer, de género, es que la mujer se pueda mantener por sí misma. Eso es lo que le da la libertad. Eso es lo que no le daba la libertad a las anteriores, ¿no? Pues muy bien, entonces sacamos a la mujer. ¿Y qué nos fue sucediendo? Nos fue sucediendo que la mamá se iba a trabajar a las 5 de la mañana, le daba
20 pesos a su hijo o su hija. La sociedad y el gobierno no entendimos el rol que nos tocaba jugar para acompañar a este nuevo modelo económico que incluía a la mujer en la parte productiva. Y en lugar de ser una escuela de tiempo completo, la hicimos de medio tiempo. En lugar de hacer unas guarderías que pudieran desarrollar y empujar al niño mientras la mamá trabajaba, pues las hicimos de estancia. Entonces, ¿qué nos sucede? Nos sucede que empezamos a caminar en este camino, valga la redundancia, ¿sí? Y no acompañamos este rol. Al no acompañar a los niños se quedaron solos. Al quedarse los niños solos, ¿a dónde van? Van a la calle. ¿Qué hay en la calle? Pues hay pandillas, muchas. Los acogen las pandillas. ¿Cuáles son los códigos y las formas de las pandillas? Y entonces empieza esta descomposición. ¿Qué pasa cuando cumple 15 años? Pues si nos vamos a la regla de oro que dice no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, pues a este ya le hicieron todo. Pues por eso es que pueden hacer las cosas que hacen. No se sienten mal. Ese es un tema, ¿no? Entonces, todo esto lo estoy platicando para entender cómo un modelo económico que no se revisa, se piensa y se reestructura a que sea sustentable, a que verdaderamente genere riqueza a la población, no a unos cuantos, no es sustentable, valga la redundancia. Acaba generando otros hábitos, otra ética, otra moral. Lo que le comento yo de planificación y desarrollo tiene mucho que ver. Así que hemos contactado a una queridísima amiga en Londres, a Marcela. Ella es de Monterrey, está trabajando en una de las empresas europeas más importantes en desarrollo de marketing y nuevas tecnologías, y quiero que escuche lo que tiene que comentarnos en relación a la importancia de la planificación para desarrollar cualquier tipo de negocio. Adelante, Marcela, desde Londres. Yo me encuentro estudiando comunicación porque creo que es uno de los temas más fascinantes. Creo que la comunicación trasciende a cualquier cultura y hay comunicación en todas partes. A donde voltees, lo que quieras decir, lo que quieras ver, todo es comunicación y eso a mí creo que es muy, muy, muy interesante y me encanta estudiarlo. ¿Cuál es el reto del comunicólogo? No solo a futuro, yo creo que es algo que ya es el reto ahorita y es el mantener la innovación, el mantener todo fresco, que la gente no se sature, que quiera seguir interesada, que siga ahí, que no se vaya. Creo que ese es uno de los retos más importantes y no es el más fuerte y es aquí donde nos empezamos a cuestionar sobre el emprendimiento y empezamos a buscar estas personas que de verdad están innovando y están buscando mantener a la gente interesada en todo lo que nosotros estamos haciendo y creo que hay mucho trabajo que hacer. Desde el punto de vista de un estudiante, no puedo esperar para salir allá y de verdad empezar a innovar. Que si soy emprendedora, la verdad es que yo creo que sí. Yo diría que sí lo soy. Soy una persona que me encanta estar aprendiendo y buscando cosas nuevas, innovando y creando y es una pasión que yo tengo. Entonces, yo puedo decir que voy hacia el camino de ser una persona muy emprendedora y solo el tiempo dirá cómo nos va, pero por lo pronto me gusta responderle que sí. Que si la universidad es adecuada, la educación es adecuada. En el caso de México, yo creo que se asemeja al caso de muchos países, en muchos lugares. Creo que el punto más importante aquí es el estudiante. Tú como estudiante, ¿qué ambición tienes? ¿Cómo te quieres preparar? ¿A dónde quieres llegar? Ya depende de cada persona cómo quieras tomar tus clases, si quieres ir a tus clases, si no quieres ir, si quieres trascender, hacer un intercambio. Hay muchas cosas, muchas cosas que como estudiantes podemos hacer. También las universidades, las escuelas, la educación en general pueden mejorar muchas cosas, sí, pero creo que lo más importante está en ti y en lo que tú hagas con lo que tienes.
Creo que hace mucha falta para muchos de los estudiantes salirse un poquito del salón de clases y tener experiencia profesional, buscar hacer periodismo, hacer comunicación, irse a la tele, irse a la radio, irse a medios impresos. Creo que necesitamos un poquito ese empuje, a lo mejor en ocasiones. Creo que muchas veces se necesita un poquito de ese empuje para salirse de tu zona de confort y empezar a ejercer un poquito. Aunque sigas siendo estudiante, siempre puedes encontrar prácticas profesionales y creo que eso es lo que hace mucha falta para muchos estudiantes, que sería bueno verlo en muchos de mis compañeros y bueno, en mí misma yo creo que hay mucho que hacer todavía, mucho que practicar y ver. Mi red favorita, ok. Creo que es muy difícil decir cuál es mi red social favorita porque depende de muchas cosas. De forma personal, pudiera decir que utilizo mucho Instagram, pero la verdad es que de forma profesional es muy difícil decir. Depende de lo que tú quieras hacer con tu red social, es la red que debes utilizar. Porque, por ejemplo, hoy sabemos que la mayoría de la gente tiene Facebook, pero no todos tienen Snapchat o no todos tienen Instagram. Depende de lo que tú quieras hacer, ya sea de publicidad, marketing o comunicación, es la red social que tú debes escoger. Ahorita tenemos muchas redes sociales, hay muchas opciones y simplemente hay que, de forma profesional, sí es importante saber por qué estás utilizando la red social y a dónde quieres llegar con esa red social. Mi meta en la comunicación es tener un impacto en la gente, que realmente ellos puedan ver el mensaje que quiero enviar, tener la oportunidad de crear un mensaje positivo y que ellos lo obtengan de la manera esperada. Creo que esa es mi meta. En México yo tuve la oportunidad de trabajar en una agencia de publicidad reconocida y ahora que estuve en Londres también tuve la oportunidad de trabajar en una agencia que se dedica a hacer influencer marketing. ¿Qué diferencias hay? Bueno, hay muchas. Definitivamente desde el giro en el que se manejan, los dos hacen marketing, sí, pero hacen un marketing totalmente diferente. La compañía en la que yo estuve trabajando o haciendo mis prácticas profesionales en Londres se llama Social Circle. Es una empresa que actualmente está creciendo y estoy muy orgullosa de poder decir que estuve ahí. Es una empresa muy buena, ellos se dedican a hacer influencer marketing. ¿Qué es influencer marketing? Bueno, todo lo que ustedes ven en redes sociales, afortunadamente y desafortunadamente, tengo que decirlo, mucho lo que ves es mercadotecnia. Pero la pregunta es, ¿quién maneja esta mercadotecnia? Y la respuesta es influencer marketing. Es un tema muy grande, definitivamente no lo puedo abarcar todo, pero es algo de lo cual es muy interesante saber y que esperemos podamos seguir viendo en un futuro, porque eso está creciendo y es muy importante. Es algo que en Londres se está haciendo mucho y definitivamente me estoy dando cuenta que en todo el mundo se está haciendo ya. ¿Qué diferencias veo a Monterrey y Londres? Es una diferencia enorme. Definitivamente creo que en Londres, por ser una de las ciudades con más comunicación en el mundo, con más marketing, movimiento, con la comparación de una ciudad como Monterrey, que bueno, es una ciudad muy grande y todo, pero aún necesitamos aprender muchas cosas y hay muchas cosas por hacer. En Monterrey tenemos mucha gente que está haciendo cosas en redes sociales, tenemos muchos influencers, sin embargo no conocen su valor y eso es algo muy importante que ver en ellos. Hoy en día todo aquí es negocio. ¿Qué quiero decir? Marcas grandes van con influencers pequeños para que hagan pública su marca, a pesar de que son marcas grandes. En Monterrey, muchos de los influenciadores lo están haciendo de gratis porque son muy pequeños y todavía no conocen su valor. Pero eso sí es algo que puedo decirle a esos influencers. Tienes mucho valor. Por el simple hecho de ponerle mucha atención a tus redes sociales, ya tienes un valor. Y tus followers te lo están diciendo y con eso lo puedes saber. Es muy importante voltear a ver tu engagement, obviamente tus followers, a qué target te estás dirigiendo y a qué marcas tú te puedes dirigir para comenzar a hacer influencer marketing. No solamente ser un influencer, sino ser influencer marketing. Eso es algo muy importante y en Monterrey sí hay mucho, pero mucho por aprender definitivamente. Nos vamos a nuestro espacio de nuevas tecnologías, aquí en Periodistas.
Las aplicaciones de la nanotecnología en medicina se denominan nanomedicina y dentro de ella tenemos el desarrollo de nanotransportadores de fármacos a lugares específicos del cuerpo que pueden ser útiles en el tratamiento del cáncer u otras enfermedades. Biosensores moleculares con la capacidad de detectar alguna sustancia de interés como glucosa o algún biomarcador de alguna enfermedad. Usamos los nanorobots programados para reconocer y destruir células tumorales o bien reparar algún tejido como el tejido óseo a raíz de una fractura, nanopartículas con propiedades antisépticas y desinfectantes, etc. Hablar de nanotecnología me resulta terrible en algunas ocasiones porque no se comprende el concepto per se. ¿Cómo explicamos esto al público? Bueno, sí, eso es cierto. Hace tiempo, cuando sale el nano iPod, le preguntaba a la gente si habían escuchado hablar del nano, y eso es lo que pensaban, en el iPod nano. Pero nanotecnología es una cosa en la que la gente piensa en biotécnica, y cuando la gente escucha sobre nanomedicina, existe miedo por ser algo muy nuevo y muy diferente, pero de hecho, la primera nanomedicina fue aprobada en 1995 y se trataba de una fórmula contra el cáncer que hoy ha sido sumamente efectiva. El concepto de la medicina tradicional no cambió respecto a la nanomedicina. Hay gran expectativa y miedo también. Realmente la nanomedicina está en medio de la incertidumbre porque esa es la realidad de la nanomedicina. ¿Cómo funciona? Bueno, nano es una unidad de medida equivalente a una billonésima parte de un metro. Es una medicina muy pequeña y cualquier cosa que esté en la escala de 10 a la menos 9 es considerada nanomedicina. La ventaja de la nanomedicina es que tiene exactamente la misma escala que una célula y responde precisamente a esta medida. Si tú quieres atacar una célula en particular o un padecimiento como el cáncer en concreto, aplicando la nanomedicina, en realidad se llega a donde se quiere llegar de forma, digamos, selectiva, porque podemos programar objetivos muy específicos en el conductor del nanomedicamento y llegar al objetivo sin afectar el resto del cuerpo. En ciertos tipos de cáncer esto es una gran ventaja. ¿Y cómo trabaja? Bueno, hay diferentes tipos de partículas. Generalmente puedes tener nanotubos o nanopartículas. Puedes tener fármacos que se adhieren a esas nanopartículas, pero la mayoría de las nanofórmulas encapsulan el fármaco y son los residuos los que depositan en la superficie de la partícula y es así como funciona. Los estándares de las formulaciones funcionan exactamente igual que en la medicina tradicional. Tienen los mismos estándares, son sometidos a las mismas pruebas, los mismos protocolos de aprobación y son evaluados de la misma manera. Y actualmente pues hay 9 nanofórmulas en el mercado y son administrados de forma estomacal. Entonces es menos agresiva la nanomedicina que la medicina tradicional en términos de cáncer. Absolutamente. Lo que, por ejemplo, yo hice anteriormente, lo que yo hice fue trabajar para desarrollar una nanoterapia aplicada al tratamiento de cáncer de mama negativo en una tercera fase, que es una forma muy agresiva de cáncer de mama. De hecho, solo un 20% de este tipo de cáncer es reconocido y muy agresivo, es muy complicado de tratar. Así que la quimioterapia tradicional pues es muy tóxica porque ataca rápidamente las células divididas, tales como las células del cáncer, pero también a las células del tracto intestinal que también son divididas. Si se tienen una serie de síntomas gastrointestinales, tus células sanguíneas, debe hacerse un constante monitoreo del conteo de plaquetas en sangre. Los folículos capilares y todas las partes de tu cuerpo son divididas y son atacadas por la quimioterapia tradicional.
Lo que yo descubrí es que estos nanotransportadores funcionan como una llave que abre determinados candados. Se puede pensar que son llaves que abren candados cerrados, que son las células cancerígenas, y el cuerpo puede estar lleno o puede haber de estos candados en todo el cuerpo. Y lo que hace la nanoterapia con estos nanotransportadores es abrirlos y que es genial, ¿no? Para el tratamiento contra el cáncer. ¿Y por qué? Precisamente porque podemos elegir todas estas llaves que hacen que se abran todos estos candados cancerígenos que están en el cuerpo. Así que vamos directamente a esa parte específica del cuerpo que requiere tratamiento con mucho menos toxicidad, aunque existe, pero es mucho menor, y todo esto es muy benéfico para el paciente. Bien, así concluimos una semana más en Periodistas, la próxima con muchísimos reportajes más, nuevas tendencias, nuevas aportaciones en nuevas tecnologías, etcétera, y por supuesto todo nuestro cariño y toda nuestra atención para los problemas que atañen a usted y a la sociedad. Gracias por compartir con nosotros este espacio televisivo y hasta la próxima.